Imagina a un hombre que pasó de vender dulces de niño a controlar más del 90% del petróleo de Estados Unidos, un personaje que fue llamado al mismo tiempo el hombre más rico de la historia y el monopolista más temido del mundo. Ese hombre fue John D. Rockefeller, y su vida es un ejemplo de ambición, disciplina y también de polémica. Quédate porque lo que vas a escuchar no es solo la historia de un millonario, sino de alguien que cambió la economía moderna para siempre. John Davison Rockefeller nació el 8 de julio de 1839 en Richford, un pequeño pueblo del estado de Nueva York. Su padre, William Avery Rockefeller, era un comerciante viajero con fama de estafador. Lo apodaban Big Bill, y se decía que vendía tónicos falsos como medicinas milagrosas. Su madre, Eliza Davison, en cambio, era profundamente religiosa y enseñó a John valores de austeridad, trabajo duro y disciplina financiera. Esta dualidad marcó su carácter. La picardía de su padre y la ética de su madre se combinaron en una fórmula única. Desde niño mostró una obsesión por el dinero y la organización. Con apenas 12 años comenzó a prestar pequeñas sumas a vecinos con intereses, llevando registros detallados en un cuaderno. Más tarde diría: desde los 10 años pensé que ganar dinero era un deber. A los 16 consiguió su primer trabajo como asistente contable, donde aprendió la importancia de registrar cada centavo y negociar con firmeza. En 1859, el mismo año en que Edwin Drake perforó el primer pozo petrolero en Pensilvania, Rockefeller fundó junto a un socio una pequeña empresa de intermediación. No fue casualidad. Supo ver que el petróleo sería el motor del futuro. Al inicio no se dedicó a perforar, sino al refinado, un sector más estable y rentable. Su apuesta fue visionaria. En 1870 fundó Standard Oil Company en Ohio y allí comenzó su verdadero ascenso. Su estrategia fue implacable. Redujo costos con eficiencia, negoció tarifas preferenciales con los ferrocarriles para transportar petróleo y compró o aplastó a la competencia. Su lema era claro: la competencia es un pecado. A través de acuerdos secretos y tácticas agresivas, Standard Oil controlaba pronto más del 90% de las refinerías de Estados Unidos. Un dato curioso es que Rockefeller llevaba una vida extremadamente austera a pesar de su riqueza. Anotaba hasta el gasto más pequeño en su libreta personal y enseñaba a sus hijos a ahorrar monedas en alcancías. No bebía alcohol, no fumaba y asistía con regularidad a la iglesia bautista. Esa mezcla de moral estricta con prácticas empresariales despiadadas alimentó la controversia sobre su figura. El poder de Standard Oil fue tan grande que prácticamente controlaba el precio del queroseno, el principal producto derivado del petróleo en esa época. Mientras millones de familias iluminaban sus casas con lámparas de queroseno, Rockefeller se convertía en el hombre más poderoso de Estados Unidos. Al mismo tiempo, los periódicos y caricaturistas lo retrataban como un pulpo gigantesco cuyas tentáculos envolvían a la nación. A finales del siglo XIX, John D. Rockefeller ya no era solo un empresario, era una fuerza casi imposible de detener. Standard Oil se había convertido en un imperio que controlaba la producción, el refinado, el transporte y la distribución del petróleo en Estados Unidos. Su fortuna crecía a un ritmo sin precedentes, y con ella también las críticas. Caricaturas lo representaban como un magnate frío, con tentáculos de pulpo envolviendo congresos, tribunales y hasta la Casa Blanca. La prensa lo bautizó como el hombre más odiado de América. El gobierno no tardó en reaccionar. En 1890 se aprobó la ley Sherman antimonopolio, la primera gran legislación contra los monopolios en Estados Unidos. Aunque estaba dirigida a controlar prácticas abusivas en general, todos sabían que el objetivo principal era Rockefeller y su Standard Oil. Tras años de batallas legales, en 1911 la Corte Suprema de Estados Unidos dictó un fallo histórico. Standard Oil debía disolverse en más de 30 compañías independientes. Lo que parecía una derrota terminó siendo una jugada maestra del destino. De esa fragmentación nacieron gigantes como Exxon, Mobil, Chevron y Amoco. Y aunque Rockefeller perdió su monopolio, sus acciones en cada nueva compañía lo convirtieron en el hombre más rico del planeta. Ajustando cifras a la inflación actual, su fortuna personal superaría los 400.000 millones de dólares, más que cualquier millonario moderno. Pero la historia de Rockefeller no es solo de negocios y riqueza. Tras retirarse, se transformó en uno de los filántropos más importantes de la historia. Creó la Rockefeller Foundation y donó más de 500 millones de dólares a causas que iban desde la educación hasta la medicina.
Financiaron la Universidad de Chicago, que se convirtió en una de las más prestigiosas del mundo, y el Rockefeller Institute for Medical Research, precursor de importantes avances en salud pública. Un dato curioso es que su dinero ayudó a erradicar enfermedades como el anquilostoma en el sur de Estados Unidos y a financiar campañas contra la fiebre amarilla en América Latina. Paradójicamente, el hombre acusado de drenar la economía con sus monopolios terminó salvando millones de vidas a través de la ciencia. En lo personal, Rockefeller llevaba una vida disciplinada. Amaba jugar golf, disfrutaba dar paseos al aire libre y, en contraste con su imagen pública, en la intimidad era un hombre reservado y familiar. Vivió hasta los 97 años, una longevidad sorprendente para su época, falleciendo en 1937 en su mansión en Florida. Hoy su figura sigue generando debate. ¿Fue un héroe del capitalismo que impulsó el progreso moderno o un villano que construyó su fortuna aplastando a miles de competidores? Tal vez fue ambas cosas. Lo cierto es que su influencia permanece, desde las compañías petroleras, que aún dominan el mercado, hasta las instituciones científicas y educativas que fundó. El legado de John D. Rockefeller es tan grande como contradictorio. Fue el hombre que convirtió el petróleo en la energía que movió al mundo, el millonario más rico de todos los tiempos, y el filántropo que entendió que, al final, la riqueza sin propósito no deja huella. Su vida nos recuerda que detrás de cada fortuna colosal hay tanto ingenio y disciplina como polémica y sombra.